Hola a todos. Continuamos con el estudio de la epístola de Primera de Timoteo. Ya estamos en el capítulo 3 y vamos viendo cómo Pablo va dando todos los lineamientos para que la iglesia se pueda organizar. Estuvimos viendo cómo la iglesia está naciendo en una sociedad difícil. Hoy a veces decimos estamos en los últimos tiempos, nuestra sociedad está difícil, corrupta, pero en aquellos tiempos era aún más complicado, porque no estaba la palabra escrita, sí estaba todo el Antiguo Testamento, pero Pablo ahora está delineando todos los pasos que tiene que tener la iglesia y estaban saliendo del paganismo. Mismo la clase pasada, cómo Pablo tiene que poner orden en el culto, cómo tenía que hacerse decentemente y en orden. Y ahora en el capítulo 3 va a dar la forma que se tiene que organizar, cómo tienen que ser los obispos, los diáconos y sobre todo él recalca que el que anhela obispado, ya en el versículo 1, dice buena obra desea, un privilegio de estar dirigiendo la iglesia. Y todo lo que te voy a contar a continuación es algo también que tenemos que anhelar todos, porque es el deseo de Dios que tengamos vidas consagradas y que como nosotros también ejercemos el sacerdocio de todos los creyentes, algo que se defendió a ultranza en la Reforma, de que todos tenemos esa libre entrada al Padre, al lugar santísimo, y todos somos sacerdotes. También es obvio que la Iglesia tiene que tener una cabeza que lleve adelante la organización. Y aquí habla Pablo del obispado. Los obispos eran los que tenían la tarea de supervisar las demás iglesias y vigilar. Al principio las iglesias eran pequeñas, estaba la de Antioquía, la de Éfeso, la de Corinto, la de Alejandría, y luego comenzaron a haber obispos que eran los que tenían de forma presbiterial la tarea de llevar adelante el control de todas las iglesias. Pero hay requisitos que vamos a tomarlos también como ejemplo para también hacer los propios. Él habla que los obispos tienen que ser maridos de una sola mujer, que es necesario que sean sobrios, prudentes, decorosos. Cuando hablamos de decorosos, estamos hablando de ser ordenados. Habla de ser marido de una sola mujer porque venían del paganismo y ellos practicaban mucho la poligamia. Al convertirse a Cristo, algunos ya tenían varias mujeres y varios hijos, entonces no podían llevar adelante esta tarea. Y a mí me gusta la palabra que usa Pablo aquí, que es irreprensibles. Esta palabra que también se le pide a los diáconos, que significan no, que nada se les puede reprochar, que no haya nada que se les tenga que llamar la atención por su conducta. Y también el Señor nos pide a cada uno de nosotros que seamos vidas transparentes, irreprensibles, que podamos ejercer nuestra vida de cristianos como Dios manda. También recalca varias cualidades como ser hospedador, estar dispuestos a abrir nuestro hogar, preparar una comida. Y es algo de que en la iglesia también lo hacemos, no dado al vino, no porque sea malo tomar vino, sino por el exceso y lo que eso conlleva, ¿no? Pero no prohíbe en ningún momento tomar una copa de vino. Incluso le recomienda a Timoteo más adelante por sus dolores de estómagos que tome una copa de vino diaria, pero dice una copa. No pendenciero es algo también que uno tiene que tener cuidado de no estar todo el tiempo discutiendo, haciendo discusiones públicas, tratando de defender quizás las verdades de forma apologética, pero con amor y no llevados a hacer, de llevar líos, no codicioso a ganancias deshonestas. Los obispos, todos nosotros tenemos que tener transparencia también en nuestras finanzas, amables, apacibles, no avaros.
no neófitos. Es importante que el pastor, el obispo, los que supervisan la obra, sean entendidos en la palabra, que conozcan la palabra, que se hayan preparado. Neófito quiere decir algo recién plantado, alguien nuevito en el camino del Señor. No puede estar llevando adelante la obra de Dios si no conoce la palabra. Y eso es algo importante y de buen testimonio. Nuestra vida tiene que tener buen testimonio, de que miren por donde nos miren, seamos íntegros y no tengamos doblez de corazón. Y eso es algo que es vital para la vida de un siervo de Dios y para la vida de todo creyente, de ser transparentes. Y para los diáconos, también a partir del versículo 8 al 12, da también una serie de requisitos. Los diáconos tenían que ser nombrados porque cuando la iglesia primitiva se fue haciendo grande, había que servir las mesas, había que ocuparse de las viudas, de los huérfanos, y los pastores, los encargados, no podían hacer todas las cosas al mismo tiempo, de preparar la palabra, ministrar y hacer las tareas. Por eso fueron llamados los diáconos, que tenían que tener la virtud de ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí Pablo, agregando a lo que es relatado en Hechos de los Apóstoles, él agrega otras cosas sin doblez, también íntegros, ¿no? No dados mucho al vino, no codiciosos en ganancias deshonestas, que guarden el testimonio de la fe con limpia conciencia y que sean sometidos a prueba. Uno hace la tarea y luego Dios es el que reconoce el llamado, y que también ejerzan el diaconado de forma irreprensible. Vuelve a nombrar esta cualidad. Y aquí aclara también las mujeres de los diáconos, que también sean honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Porque generalmente eran matrimonios que llevaban adelante la tarea. Tan importante que la mujer esté centrada en este ministerio y parar quizás murmuraciones y cosas que hay dentro de la iglesia. Los diáconos también tienen que ser maridos de una sola mujer y que gobiernen a sus hijos y sus casas. Muchas demandas que da el Señor, pero que también nos la da a todos nosotros como hijos de Dios. Y termino este capítulo diciendo que Pablo habla de la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Columna porque es fuerte y sobre ella está sostenida toda la organización y toda la palabra de Dios que fluye desde la iglesia. Y baluarte es una fortaleza, es el refugio de todos nosotros como hijos de Dios. Y Él, que es el constructor, el arquitecto de la iglesia, Pablo hace esta tremenda declaración de que como columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, dice que Dios fue en ella manifestada en carne, justificada en el Espíritu, vista de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nos describe lo que es el Señor Jesucristo como el esposo de la amada que es la iglesia. Y esta declaración es impresionante porque nos da todas las pautas de lo que es Cristo juntamente con la iglesia. Te aconsejo que leas completo este capítulo y seguimos la próxima clase con el capítulo 4. Que Dios te bendiga.